diversas y distintas culturas, estados que básicamente se tienen a lo largo del planeta, ¿verdad? Entonces, ese es el tema central para hoy y posteriormente vamos a entrar a conocer lo que es un poquito la ley referente a los espectáculos públicos. ¿Se recuerdan que habíamos hablado un poquito acerca de ello? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de establecer el día de hoy, ¿verdad? Ese es el tema central. Todavía nos hacen falta algunos compañeros, yo creo que ya no tardan en unirse. Entonces vamos a arrancar con esta parte de lo que se denomina como las transformaciones de la sensibilidad y el desordenamiento cultural que se puede llegar a tener. Entonces, también de una vez voy a tratar de trasladarles la ley de espectáculos públicos y hay una legislación, fíjense que aparte de ello, actualmente hay un acuerdo referente a lo que son los espectáculos públicos. Ustedes se van a dar cuenta que la ley de espectáculos públicos pues tampoco es una ley tan amplia, ¿verdad? Sí, mucho tiene como unos 70 artículos, creo que son, no excede de 70 artículos, que son como 7 o 8 paginitas, ¿verdad? No van a ser mayor esfuerzo, ¿verdad? Y el acuerdo que establecieron son como 3 páginas, ¿verdad? Entonces, yo creo que también, pues, es importante conocer la ley y el acuerdo, ¿verdad? Para que eh, Lick, estemos como que actualizados, ¿verdad? disculpe que lo interrumpa. Fíjese que están en sala de espera algunos compañeros. Dice que no los deje entrar. Anaví me acaba de escribir. Anaví. No, ya se encuentra acá. ¿Dónde? Ah, Yo ya. la veo ya Ok. aquí Sí, ya, ya. en la Tranquilito. plataforma. Ah, muy bien. No, no tenga pena. Bueno, Anaví, ya por ahí trasladamos lo que fueron las notas. Yo lo voy a subir a la plataforma Classroom para que lo puedan ver un poquito más tarde, ¿verdad? Y entonces hablábamos de cómo vamos a llevar a cabo la sesión, la primera parte, acerca de las transformaciones respecto a lo que es la sensibilidad y el desordenamiento cultural que se puede llevar en las diversas sociedades. Entonces, para el efecto, vamos a trasladar acá. Todavía nos faltaron algunos ustedes. Es que miren, pues yo creo que el día amanece un poco frío. ¿No tenías Al otra menos por llave, mi casa Alison? todavía como que estaba hasta lloviendo, fíjense. Entonces, a ver si no ese es el fenómeno, ¿verdad? Que a pesar de que pues ya no tenemos que trasladarnos actualmente, pues creo que uno se ha vuelto un poco más relajado, como que en casa, ¿verdad? Porque yo les soy sincero, antes me despertaba como a eso de las 5 de la mañana. Ahora no, ahora tranquilo a las 6 de la mañana, ¿verdad? No, ya no corre uno tanto. Porque antes había que cumplir otros protocolos, ahora más fácil, ¿verdad? Bueno, Exacto. no, es cierto, la verdad es de que antes había que buscar un parqueo, por ejemplo, en la universidad, que ya vieron que cómo costaba, madrugar, etcétera, ¿verdad? Ahora tranquilamente desde casa podemos hacer todo, ¿verdad? Bueno, fíjense que dentro de estas transformaciones de la sensibilidad y el desordenamiento cultural que puede existir en las diversas sociedades a nivel mundial, vamos a encontrar dos corrientes. Según la investigación, pues, de estos autores, ¿verdad? Fíjense que los cambios o los procesos que se pueden llevar a cabo en las diversas sociedades, pues más que todo tienen referencia a lo que experimentan los adolescentes y jóvenes de hoy. Acá se va a hablar acerca de dos corrientes o dos reflexiones de plena investigación, ¿verdad? Que están, pues básicamente y plenamente orientadas a lo que son los jóvenes y los adolescentes, ¿verdad? Eh, yo creo que hay unas tablas, ustedes tal vez lo han visto. En internet es muy común actualmente ver eso, lo referente a que hay
generaciones, ¿verdad? Y actualmente es la generación Z. No sé si han logrado ver eso. Los millennials, etcétera, ¿verdad? Entonces, y tiene como que hasta una temporabilidad. Yo creo que por ahí es, creo que la etapa millennials es de 1980 a 1994. De 1994 a 2021 creo que es generación Z y que son los que se graban y hacen muchas cuestiones, ¿verdad? Que incluso hasta dicen que ya no es necesario la educación para diversas situaciones, ¿verdad? Y posteriormente tenemos otro tipo de generaciones, según lo establecen algunas imágenes por ahí en internet, ¿verdad? Sin embargo, pues nosotros veamos por qué se pueden llevar a cabo esos cambios, esos procesos que hoy por hoy experimenta la sociedad. Y fíjense que vamos a entrar primero, a los que acaban de llegar, muy buenos días, fíjense que ya presentamos ahí las notas referentes al primer parcial. Pero no se preocupen, yo las voy a volver a subir a Classroom. Y el tema central es el que tenemos en pantalla, transformaciones de la sensibilidad y desordenamiento cultural. Entonces, una de las corrientes, fíjense que lo establece la antropóloga Margaret Mead en su texto. Ella lo establece a través de una investigación y ella indica que quizá más influyente que han tenido en los Estados Unidos. Ella es la antropóloga más influyente que ha tenido en los Estados Unidos y su texto fue publicado en el idioma inglés en el año de 1970. Es decir, ya para 1970 ya se llevaba a cabo esa transformación de la sensibilidad y el desordenamiento cultural. Sin embargo, vamos a ver las corrientes porque ella también hace una clasificación. Y la segunda corriente corresponde, vean, a los provocadores trabajos de Joshua Meyrowitz, en los que él, pues lo que va a hacer es estudiar los cambios que atraviesan las relaciones entre las formas humanas de comunicar y los modos de ejercer autoridad. Bueno, y eso tiene mucho que ver en cuanto a lo que es esas transformaciones de la sensibilidad. Entonces, dos corrientes, la de la antropóloga, quizá la más influyente que ha tenido los Estados Unidos y que pues ha publicado en su texto del año 1970, y la segunda corriente que vamos a ver respecto a esto es la de Joshua Meyrowitz, en la que él pues, se detiene a estudiar esos cambios que van a atravesar las relaciones entre las formas humanas. Y van a ver qué interesante es esto, de comunicar y modos de ejercer la autoridad. Él empieza más que todo acerca de lo que son los cambios a partir de lo que fue la televisión y actualmente nosotros podemos ver los cambios que se sufren a través de lo que es la tecnología, ¿verdad? Y más allá que se sufren, que se ocasionan, mejor dicho, porque se sufren pareciera que son cambios para mal. No, yo creo que son cambios para bien, ¿verdad? Lo que pasa es de que ya los que estamos a veces nos cuesta adaptarnos un poco a la tecnología, pero veamos en qué consisten estas transformaciones de sensibilidad en la sociedad y el desordenamiento cultural. Bueno, hay unos pequeños extractos por ahí acerca del libro de la antropóloga, la primera corriente que vamos a ver, y ella manifiesta lo siguiente, vean, nuestro pensamiento nos ata todavía al pasado, al mundo tal como existía en la época de nuestra infancia y juventud, nacidos y criados antes de la revolución electrónica. La mayoría de nosotros no entienden lo que esta significa. Bueno, este es un pequeño extracto para 1970, donde empezaban los avances acerca de lo que fue, primero, la globalización de los países y segundo, la revolución electrónica, ¿verdad? Que hoy por hoy, pues, es una revolución que alcanza casi los lugares más alejados del planeta, ¿verdad? Imagínense que esto lo establecían para 1970. Yo creo que en el caso de ustedes, la mayoría pues ya ha crecido con lo que es la tecnología. Ya a partir del año 2000, pues la tecnología ha dado pasos agigantados, ¿verdad? En todo lo referente a lo que es
ya este cambio que hoy por hoy tenemos tecnológico. Y ahorita el 2020, aún más, porque los que todavía se presentaban con aquel ímpetu de no trasladarse a los procesos tecnológicos, hoy por salud lo han tenido que hacer, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que se negaban a hacer los pagos desde un dispositivo móvil y hoy lo hacen y ven que la tecnología pues no es del todo mal, ¿verdad? Puede colaborar en muchos aspectos. Hay cosas, por supuesto, que hay que ir presencialmente, ¿verdad? Pero vean que nosotros hoy por hoy estamos sacando el semestre de manera virtual y ustedes finalizan la universidad de manera virtual. Lógicamente, ya los siguientes procesos, pues sí, yo digo que va a tener que ser en partes presenciales y en partes semipresenciales, ¿verdad? Ya la parte de estudio propio, etcétera. Pero al final yo creo que, como dice el dicho, el que no se traslada al cambio, pues muere, ¿verdad? Entonces vean que para 1970 ya se miraban, ya se daban a conocer esos cambios que iban a venir. Vean que asimismo continúo manifestando, los jóvenes de la nueva generación, en cambio, se asemejan a los miembros de la primera generación, nacida en un país nuevo. Debemos aprender junto con los jóvenes la forma de dar los próximos pasos, pero para proceder así debemos reubicar el futuro. A juicio de los occidentales, el futuro está delante de nosotros. A juicio de muchos, inmutable e imperecedera. Bueno, ¿esto qué significa? Que yo creo que al final, hoy por hoy, ya todas las personas adultas pues se han dado cuenta que los jóvenes manejan un poco mejor la tecnología, ¿verdad? Y entonces debemos aprender junto con los jóvenes esta etapa, ¿verdad? Y no quedarnos entrampados, establecidos en lo que antes fue una vida y hoy a partir de pandemia es otra, ¿verdad? Yo creo que tenemos que aceptar esos cambios. Y una de las cuestiones, yo creo que sin ir tan lejos, es esto de la educación. Muchas de las cuestiones, yo creo que ustedes como universitarios, la mayoría, pues a partir de este cambio, ustedes pues se despiden de esta pauta, pero a partir de acá pues existen las maestrías, los doctorados, yo creo que se les va a hacer más fácil el ámbito virtual o bien lo presencial, ¿verdad? Porque ustedes conocieron los dos sistemas, entonces ya va a depender cómo es el pensamiento de cada uno. Bueno, ahora veamos, esta autora, esta antropóloga ha establecido una clasificación. Fíjense que creo que no logran ver nada. Voy a volver a establecer. Ahí está. Esta autora, fíjense que establece una clasificación de cómo se han llevado los procesos en la vida del ser humano, ¿verdad? Y cómo se han venido desarrollando a lo largo más o menos de los años de 1970, donde se publica la obra, y con una visión ya más próxima a lo que se vendrá, ¿verdad? Entonces, ella establece una clasificación. Y dentro de esa clasificación, fíjense que ella llama la primer clasificación postfigurativa. Ella indica que a la cultura que ella investigó como antropóloga es aquella en la que el futuro de los niños está por entero plasmado en el pasado de los abuelos, pues la matriz de esa cultura se halla en el convencimiento de que la forma de vivir y saber de los ancianos es inmutable e imperecedera. Bueno, yo les llamo acá a alguno que quisiera participar y comentar si todavía creen ustedes que en Guatemala existe ese tipo de clasificación denominada postfigurativa. Creo que sí. Bueno, Dylan creo que quiere, o Javier. Yo estoy leyendo la diapositiva. Dylan. Bueno, yo le digo que sí, creo que todavía se ve eso postfigurativo, una cultura postfigurativa acá en Guatemala. Creo que estamos muy arraigados a la familia, entonces creo que todo se pasa de generación en generación. No hay Muchas como que muchos Lick. cambios. gracias. Ahora le doy espacio a Kevin y después a Xavi.
Yo creo que también es cierto eso que dice Dylan, porque, o sea, siempre la familia, bueno o malo, siempre ha interferido, más que todos los abuelos, en nuestro crecimiento, porque no sé si a todos les pasó, pero siempre como que fuimos criados por nuestros abuelos, ¿verdad? En mi caso, tal vez yo no fui criado por mis abuelos, Lick, pero sí era como que estaba muy al pendiente de mí siempre. Yo, la verdad, no fui el consentido, nah, pero Bueno, sí, con sentido, ¿verdad? Yo creo que sí. por mis abuelos, sí, paternos y maternos. Sí, sí, Pero así. yo creo que ya ahorita ya no es tanto como antes. Sí, ya Ya no es tanto cambió, como ¿ah? antes, sinceramente. O sea, ahora, como usted mencionaba, la generación Z, o sea, ha sido totalmente diferente por otro rumbo, por otro camino que se ha llevado la vida rutinaria que llevamos. Yo creo que Entonces por ya la no es tanto que tecnología, ¿va? convivamos con los abuelos como era antes. Ahora nuestra vida se nos pasa en la tecnología, ya sea en la computadora, en el iPad, en el teléfono. Ya no es tanto con la familia, Cuando sinceramente. FIFA. Ajá, en los videojuegos. Entonces, yo siento que ya no es tanto como antes. En algunas familias de pronto, en algunos sectores del país también, pero acá en la capital yo creo que ya no es tanto. Muchas gracias a los tres compañeros, a Dylan, a Kevin y a Lick, Javier. Bueno, yo también, No, perdón, yo 10 también quería puntos dejar un extras, gracias, Lick. comentario. gracias. Solo le voy a dar el espacio a Kelly. Adelante, Kelly. claro, hombre. Sí, con respecto a eso que Xavi decía por último, tal vez en la ciudad, pues ya no es que se vea, ¿verdad? Pero creo que en los pueblos indígenas, si usted se da cuenta, creo que todavía se implementa eso, o es algo que, mejor dicho, viene de siempre, de los abuelos, las creencias, las formas de actuar. No sé, yo creo que es más así como de ese lado que todavía sigue esa posfigurativa. No sé, pero me imagino yo, ¿verdad? Sí, Ya, mucho. muchas gracias. Muchas gracias también a Kelly y ahí a los tres compañeros. Pues a eso es lo que quería llegar, ¿verdad? Muchas gracias. En el caso de la ciudad, pues ustedes ven muchos de los cambios que ahorita vamos a ver con esta clasificación que hace esta antropóloga, pero yo creo que esta clasificación denominada posfigurativa, creo que la podemos observar un poco más en los pueblos indígenas, efectivamente, ¿verdad? Donde la matriz, efectivamente, de dicha cultura se encuentra en el convencimiento de que la forma de vivir y saber de los ancianos, pues no debe de cambiar y además se va a llevar a cabo por muchos años. Pero esto va encaminado a que los pueblos indígenas, pues ellos sí le tienen un mayor respeto a los ancianos, ¿verdad? La cuestión que en estas ciudades, en las metrópolis, se ha perdido bastante, ¿verdad? Y entonces, si han llegado a esa edad, se les tiene la manifestación de que el conocimiento de ellos es amplio, ¿verdad? Por los años, las décadas, ¿verdad? Que se han llevado a cabo y entonces es por eso que se tiene plasmado esa matriz de cultura, ¿verdad? Entonces, yo creo que la autora va en la línea que se estableció, sin embargo, recordemos que esto es para Estados Unidos. Entonces, esto era para los años 70 en Estados Unidos. Imagínense, ya encontraba ella una clasificación de la cultura. Entonces, nosotros pues somos un país en vías de desarrollo y pues todo llega un poco más tarde, ¿verdad? Entonces, por eso creo que es necesario siempre aclarar este tipo de culturas. Pero excelente la participación de ustedes, muchas gracias. Así es como debemos de analizar las figuras que encontremos de aquí en adelante, ¿verdad? Porque ya un 10º semestre deben de razonar ya más avanzados, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por la participación. Bueno, entramos a la siguiente clasificación. Fíjense que ella llama clasificación cofigurativa. Primero es post, después co. Y ella indica a la que ella, vean, esta antropóloga ha vivido como ciudadana norteamericana para los años 70. Una cultura en la que el modelo de los comportamientos lo constituye la conducta de los contemporáneos, lo que permite a los jóvenes, con la complicidad de sus padres,
introducir algunos cambios por la relación, o por mejor dicho, por relación al comportamiento de los abuelos. Bueno, yo creo que esta también llamada clasificación configurativa, vean que es una cultura en la que el modelo de los comportamientos lo constituye la conducta de los contemporáneos. Esto se ha podido observar en la metrópolis, efectivamente también en Guatemala. Ustedes recordarán, primero, que los abuelos tenían una forma de vida distinta a la que tuvieron ya nuestros padres, ¿verdad? Es decir, los abuelos eran muy estrictos, en ocasiones demasiado estrictos. En Guatemala, por ejemplo, hasta existía mucho machismo. Posteriormente, fíjense que como esta clasificación denominada configurativa fue permitiendo a los jóvenes, con la complicidad ya de los padres, introducir algunos cambios por relación al comportamiento de los abuelos. Yo creo que uno de los mejores ejemplos en esta parte es, por ejemplo, yo recuerdo que, por ejemplo, mi abuelo, para él era como que una falta de respeto, molestar, hacer alguna broma, incluso reírse en lo que es el comedor, ¿verdad? Era una forma muy estricta. Ya posteriormente los papás pues como que fueron cediendo, ¿verdad? Y entonces esto es lo que llama la autora como una clasificación configurativa. Yo no sé si alguien quiere intervenir en esta parte de configurativa. Mi abuela era igual, abuelo le iba a decir. Usted ya me está haciendo... Mi abuela era igual en el sentido Abuelo, mi vida era igual. en el No, sentido todavía de no. de que mi mamá tal vez me corregía frente a ella y mi abuela era la que intervenía. Entonces era algo tal vez como que, bueno, no fue tan estricta en el sentido como usted decía, que tal vez estábamos en el comedor y no se podía hablar, pero sí en ese sentido de que si mi mamá me corregía frente a ella era como que la que intervenía y regañaba a mi mamá. Entonces tal vez en ese sentido puede ser también un ejemplo, ¿no? Sí, más que todo, pero vean que acá ya la complicidad de los padres permitió a los jóvenes de esa época, más o menos años 70, ¿verdad? Hablando 1970, ¿verdad? Para que no nos confundamos. Introducir algunos cambios en relación a los comportamientos que manifestaban los abuelos, ¿verdad? Yo creo que en esos tiempos... O sea que ya los padres ya tenían su propio pensamiento de cómo actuar frente a uno, las reglas que ellos interponían, ¿verdad? Exacto, fueron cambiando a partir de los años 70, ¿verdad? Ya la etapa configurativa, que esta antropóloga pues se da cuenta de cómo se está llevando a cabo la vida, ¿verdad? En sociedad, porque eso es a partir de ahí, la vida en sociedad. Entonces, ella se va dando cuenta y además nombra ese tipo de clasificación respecto a lo que va a ser estas transformaciones de sensibilidad y desordenamiento cultural. Entonces, ya los jóvenes tenían otra etapa, ¿verdad? Y además los padres pues ya empezaron a, podríamos decirlo ahí, a aflojar un poquito las cuerdas, ¿verdad? Sí, a ceder un poco, ¿verdad? Porque los ancestros sí era muy difícil que cedieran, ¿verdad? Y era por lo mismo, ¿verdad? Porque la cultura se iba trasladando de una etapa a otra etapa. Pero acá hay que tener en cuenta, ¿verdad? Ya la figura que ella manifiesta, ¿qué cambios recuerdan? Podemos hablar para los años 70. Bueno, ya existe una globalización de lo que va a ser la televisión, ¿verdad? Los medios de comunicación ya tienen un poco más de libertad de expresión, etcétera. Es que todo eso tiene que ir viendo conforme la sociedad va cambiando, ¿verdad? Yo nací en 97, Lick. Ah, usted ya es generación Z. Sí. Sí, pero creo que aquí hay algunos compañeros que nacieron antes de 1994 todavía, entonces todavía son, según... Yo nací en el 88. Ah, bueno, entonces es generación... X. 93. No tiene Puchica, generación.
Sí, pues, todavía son generación, ¿qué es? Millennial, ¿verdad? Porque llega hasta Correcto, 1900, sí, soy Milen. hasta 1994. Entonces, Correcto. a todo esto que la autora establece, esta antropóloga, pues tengamos en cuenta que existieron cambios en cuanto a lo que fue también los medios de comunicación, porque esto, mal o bien, pues tiene que ver con el desarrollo de las sociedades, ¿verdad? Porque recordemos que para los años 70, pues ya la globalización de la televisión, pues ya se encaminaba, ¿verdad? Ya la radio como excelencia en los medios de comunicación, ¿verdad? Ya existía. También hay que recordar que ya se trasladaba de lo que había, sí, ya era el tiempo de la posguerra, ¿verdad? Ya habían pasado 2 guerras mundiales, ya se había establecido una organización de las Naciones Unidas para proteger los derechos humanos. Es que todo eso tiene que ver respecto a estas clasificaciones, porque en un principio, por ejemplo, recuérdense que los derechos humanos empiezan a cobrar auge a partir del año 1945. Entonces, previo a ello, entonces los padres pues eran más duros, más estrictos, ¿verdad? Porque al final no se tenía ese conocimiento de que las personas tenían derechos humanos, por ejemplo, a la protección de la integridad, los niños. Entonces, todo eso tiene que ver conforme estas clasificaciones que esta antropóloga establece, ¿verdad? Lick, pero la televisión también tiene que ver en el desarrollo de nuestros padres, podría decir, ¿no? Ah, por supuesto, por eso es de Por que lo ella, menos, sí, porque me acuerdo que por lo menos hay series norteamericanas como Alf, ¿va? Donde ya Qué ellos bueno, están Alf. comiendo y están molestando en la mesa, o sea, son cosas que los papás como que se fueron guardando, ¿va? Y ahora ya lo miran normal. exactamente, ya empieza todo el sistema también de comunicación de una manera más globalizada, ¿verdad? Ujú. ¿Alguien más? Se murió Lick, también los Vicente, temas Lick. de Claro. conversación. Antes era como que Bien, eh, algo Yeah, discreto yeah. al momento de, de decir un tema demasiado serio, como puede ser la sexualidad, pues ahora es Como el más abierto sex. poder hablarle a los papás o que los papás nos digan a nosotros cómo eran. Exacto, sí, temas como por ejemplo, hoy por hoy los podemos hablar ya no como un tabú, por ejemplo, hablemos de sexualidad, ya es muy común hablar de ajá. ello. Entonces, son cuestiones que han ido cambiando, pero fíjense que esta autora no se queda solo con estas 2 clasificaciones, es más, extiende una más para que nosotros podamos sacar ya a partir de ahí un análisis. Y fíjense que vamos a encontrar la siguiente que la llama prefigurativa y ella indica a una nueva cultura que ella ve emerger a fines de los años 60 y que caracteriza como aquella en la que los pares reemplazan a los padres. Vean, instaurando una ruptura generacional sin parangón en la historia, pues señala no un cambio de viejos contenidos o nuevas formas o viceversa, sino un cambio en lo que denomina la naturaleza del proceso, la aparición de una comunidad mundial en la que hombres de tradiciones culturales muy diversas emigran en el tiempo, inmigrantes que llegan a una nueva era desde temporalidades muy diversas para todos, compartiendo las mismas leyendas y sin modelos para el futuro. Bueno, en los años 60 inició, vean, acá podemos distinguir varias cuestiones. Primero, va a empezar a partir de los años 60, ¿verdad? Además, ya se va a instaurar la ruptura generacional, ¿verdad? Sin precedente en la historia. Y además, también la cuestión de la aparición de la comunidad mundial. ¿Cómo se lleva a cabo esa globalización, verdad? Ya porque tenemos esa conexión, esa comunicación con todo lo que sucede a nivel mundial. Yo creo que eso es importante también, el conocimiento de lo que se tenía, porque previamente pues era bastante complicado tener todos esos aspectos. Y como decía aquí en este punto Kevin, acá la televisión ya juega un rol muy importante, ¿verdad? Los programas internacionales tienen mucho que ver.
Y además, por ejemplo, se hace referencia en la que hombres de tradiciones culturales muy diversas emigran en el tiempo, inmigrantes. Bueno, hablar de esto es, por ejemplo, muchas de las personas, por ejemplo, que han emigrado de Guatemala y han inmigrado en los Estados Unidos, se van a dar cuenta de que son tipos de cultura distintas, ¿verdad? Y es una mezcla de modelos que al final no se sabe para dónde continúan esos modelos hacia el futuro, ¿verdad? Porque ustedes saben que en Estados Unidos, pues, hay personas de diversas etapas y diversas culturas, ¿no? Entonces, vean cómo esta autora, a pesar de que son doctrinas más o menos a partir de los años 70, ¿cómo nos pueden dar esa configuración hasta este punto, verdad? Porque yo creo que tenemos la posfigurativa, la configurativa y la prefigurativa, ¿verdad? Y en las tres creo que tenemos una opinión cada uno respecto a lo que se puede ir dando, ¿verdad? Entonces, yo creo que en esta sociedad hemos pasado por esos tres tipos, ¿verdad? Sin embargo, pues nosotros mismos podemos ver acá en la metrópolis de Guatemala que en cierta parte, pues no tenemos como básicamente un modelo a continuar, ¿verdad? Sino que estamos sin un modelo respectivo, a diferencia de lo que son los pueblos indígenas, ¿verdad? Ellos sí mantienen los tipos de cultura que ellos manejan, pero nosotros acá sin modelos para el futuro, ¿verdad? Y entonces eso pues no es solo acá en Guatemala, sino que esto es a nivel pues internacional, las diversas culturas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también, por ejemplo, nos apegamos a distintos aspectos de otros países. Por ejemplo, yo he escuchado mucho que incluso acá en la capital se escucha mucho lo que es música de banda, ¿verdad? Perteneciente al Estado mexicano, ¿verdad? Y entonces se van rompiendo ese tipo de estereotipos, ¿verdad? Ese es un ejemplo somero que yo podría dar, ¿verdad? Pero también la moda también la copiamos de modelos, por ejemplo, europeos, estadounidenses, ¿verdad? Entonces, básicamente es todo eso lo que Los va tatuajes. cambiando. Los tatuajes también, ¿verdad? Entonces, son cuestiones que han ido marcando la historia, ¿verdad? Entonces, ahora ya conocen ustedes que dentro de la historia, una antropóloga, por ejemplo, dentro de sus doctrinas, ha establecido una clasificación en tres partes, ¿verdad? Ya llamada posfigurativa, configurativa y prefigurativa. Muy bien, vamos a continuar. La siguiente corriente, porque miren ustedes que esto, a pesar de que era bien sencillo, pues nos llevó un poquito de tiempo, pero esto es derivado, pues que hay que hacer un análisis, ¿verdad? Respecto a ello. Vamos a encontrar ahora la siguiente corriente, que era del autor Joshua Meirowitz. Pues fíjense que él colabora y apoya su trabajo en investigaciones históricas y también antropológicas, pero él se centra en la infancia, porque la infancia tiene mucho que ver para ese cambio generacional que pueden ir llevando los jóvenes, los adolescentes de hoy en día, ¿no? Y él inicia desde la parte histórica. Fíjense que él manifiesta, bien, en las que se descubre cómo durante la Edad Media y el Renacimiento los niños han vivido todo el tiempo revueltos con los mayores. Bueno, primero eso hay que aclararlo. Revueltos en casa, dice, en el trabajo, en la taberna y hasta en la cama. Y es solo a partir del siglo XVII, es decir, a partir de los años 1600, que la infancia como tal ha empezado a tener existencia social. Bueno, esto de que en la Edad Media se mantenían los niños en todos los ámbitos, pues creo que esto se llevó a cabo incluso hasta en los ámbitos laborales hasta el siglo XX. Esto pues no es un secreto, ¿verdad? Y todavía hoy por hoy existen situaciones como tal, como estas referentes, ¿no? Pero que hoy por hoy pues ya se les pretende dar una educación,
se les pretende brindar esa protección integral a la niñez y la adolescencia, el derecho a la educación, el derecho a una vida digna, el derecho a recreación incluso, ¿verdad? Pero para este momento, previo al siglo XVII, pues los niños estaban en plena y en constante actuación entre todo lo que hacían los adultos. Bueno, ello merced en gran medida al declive de la mortalidad infantil, dice, y a la aparición de la escuela primaria, en la que el aprendizaje pasa de las prácticas a los libros, dice, asociados a una segmentación al interior de la sociedad, que separa lo privado de lo público, y que el interior de la casa misma instituye la separación entre el mundo de los niños y el de los adultos. Bueno, ahí estamos hablando plenamente de historia. Sin embargo, fíjense que desde mediados del siglo XVII, desde el siglo XVII hasta mediados del siglo XX, es decir, 1950, el mundo de los adultos, vean, había creado unos espacios propios de saber y de comunicación, de los cuales mantenía apartados de los niños. Es decir, ya desde el punto que hablábamos, desde el siglo XVII, ¿verdad?, donde los niños se encontraban revueltos, da paso a lo que ya es la educación, y entonces ya se empieza a hacer esa separación entre adultos y niños. Pero fíjense que desde ese punto hasta mediados del siglo XX, más o menos 1950, pues el mundo de los adultos fue creando espacios propios del saber y además de comunicación, de los cuales pues mantuvo apartados y separados a los niños. Hasta el punto que todas las imágenes que los niños tenían de los adultos, pues eran filtradas por imágenes que la propia sociedad, y especialmente a través de los libros escritos para niños, se hacía de los adultos, ¿verdad? Entonces, los adultos mantuvieron apartados a los niños de lo que era en sí la realidad, y básicamente solo se les daba la enseñanza, etcétera. ¿Por qué? Porque los niños era lo único que tenían acceso, y las discusiones, las conversaciones entre adultos, se trató de hacerlas en espacios apartados, ¿verdad? Yo creo que eso, pues, todavía se pretende en algunos momentos establecerlo así. Sin ir tan lejos, yo recuerdo que a mí me indicaban que cuando los adultos hablaban, pues había que guardar un debido respeto, ¿verdad? Y ponerse a hacer una u otra cosa. Entonces creo que esto no es un secreto, ¿verdad?, cómo se ha desarrollado. Sin embargo, desde mediados del siglo XX, aquí hay que aclarar, esa separación de los mundos adultos y de los adolescentes, niños y niñas, pues se ha ido separando, se ha ido disuelto. En gran medida, acá es lo que se manifiesta como por la acción de la televisión. Vean qué importante es esto, que al transformar los modos de circulación de la información en el hogar, se rompe ese cortocircuito de tales filtros de la autoridad parental, ¿verdad? Entonces ya se empiezan a dar esos cortes, básicamente, de lo que no conocían los niños y los adolescentes, ¿verdad? Y a partir de lo que es la entrada ya de la televisión a nivel internacional, ¿verdad? Ustedes sabrán más de esto. ¿En qué año empieza a proliferar la televisión ya a globalizarse? ¿Quién me colabora con eso? Porque yo la verdad les soy sincero, no sé. 1924. 1924. Pero para que todos tuvieran ahí el acceso a la televisión, ¿más o menos en qué año se establece? Como en los 70, Lick, 70, 60. 1925. No, en 1924 se creó la televisión. Y como dice Kevo, en 1995. 60, 50, por ahí. Acá por ahí. Ya. Muchas gracias a los dos. Bueno, se crea en 1924 y entre 1950 en adelante ya empieza a transformarse, ¿verdad? A globalizarse, a que todos tengan el acceso. Entonces, fíjense que este también es un buen punto de partida, porque casualmente acá el autor nos indica a mediados del siglo XX, es decir, 1950. Entonces vean que se empieza a transformar el modo referente a la circulación de la información. Y entonces este autor afirma, lo que hay de verdaderamente revolucionario en la televisión
es que ella permite a los más jóvenes estar presentes en las interacciones de los adultos. Vean qué importante fue ese cambio respecto a lo que han sido las culturas, ¿verdad? Al final, los medios de comunicación han marcado esa etapa, han marcado ese paso también. Continuando. Continuando con lo que nos establece este autor, pues vean esta parte. Es como la sociedad entera hubiera tomado la decisión de autorizar a los niños a asistir a las guerras, a los entierros, a los juegos de seducción eróticos, a los interludios sexuales, a las intrigas criminales, ¿verdad? Entonces, se abrió la pauta, ¿verdad? A pesar de que también los padres manifestaban un cierto horario estipulado para que los niños y adolescentes pudieran estar dentro de la televisión, ¿verdad? Pero creo que de igual manera siempre, en cierta parte, entró en el pensamiento ya de los niños y jóvenes todo lo que se relacionaba al mundo exterior, ¿verdad? Vean que la pequeña pantalla les expone a los temas y comportamientos que los adultos se esforzaron por ocultarles durante varios siglos, ¿verdad? Y eso es para ese punto, para el año 1950 más o menos. Imagínense para este año 2021, que yo creo que los niños adolescentes son los que más tienen aparatos tecnológicos, ¿verdad? Y los que más los pueden utilizar. O sea, el cambio ahorita habría que verlo ya desde otro punto, ¿verdad? A partir del 2020. Lixi, con decirle que mis primas, cuando vienen acá, igual, ellas ya vienen con su teléfono, con su iPad y todo, y saben más cosas que yo me siento ya viejo, la verdad. Por lo que usted dice, o sea, ya es otra tecnología, ya es otra generación, me siento viejo. Sí, rico, hasta en sensualidad, ya lo dejan a uno detrás. Mamadísimo. Y eso que ustedes todavía no son padres. Entonces, Ya mero. De 6. bueno, entonces vean cómo también autor y antropólogo también que estudia la sociedad para ir viendo esta parte de lo que es las transformaciones de la sensibilidad y además el desordenamiento básicamente cultural que puede existir. Él manifiesta que fue a partir de lo que fue la entrada en la televisión, pues que ya los niños podían conocer de temas que previo a ellos se les tenían ocultos, ¿verdad? Y entonces él indica, mientras la escuela sigue contando unas bellísimas historias, tanto de los padres de la patria como de los del hogar, héroes abnegados y honestos que los libros para niños corroboran, la televisión para ese momento expone cotidianamente a los niños a la hipocresía, a la mentira, al chantaje, violencia, que entreteje la vida cotidiana de los adultos. Imagínense, eso fue en cuanto al ámbito de la televisión. Y como les decía, hoy por hoy es mucho más complicado ocultarle a los niños y adolescentes todo lo que sucede a nivel de contexto, a nivel de realidad, porque es más, ellos manejan mejor la tecnología que uno, ¿verdad? Entonces, ahí está el punto de partida y además ese desorden cultural, porque ese desordenamiento cultural, porque hay que mencionar que ellos pueden entrar a ver lo que sucede, por ejemplo, en Europa, Estados Unidos, y es más, entonces los modelos de comportamiento se van copiando, ¿verdad? En este ámbito. De que lo que usted decía, de que los niños ya van avanzando en la tecnología, entonces los papás tienen que ir como a la par de ellos para saber qué es lo que miran, tanto en las tabletas como en la televisión, ¿verdad? Que ahora hasta en las caricaturas actualizan temas, como usted dice. En este caso, pues mi sobrino que tiene 9 años, él ya mira películas como... había una película del COVID, algo así que salió antes, y él ya lo sabía y nos vino a platicar a nosotros, entonces ya como que ya no es
caricaturas para su edad. Ya South Park. Es que actualmente pues tienen esa pauta, ese espacio para introducirse en todo el ámbito de la realidad que nos rodea, porque ustedes pueden ver de que no solamente es esa parte de las películas, existen muchas aplicaciones, ¿verdad? Que ellos pues pueden ver cómo se maneja todo lo referente a esta sociedad o a otro diverso tipo de cultura, ¿verdad? Entonces realmente, como lo indicaba también la antropóloga, los adultos tenemos que migrar a ese apartado, ¿verdad? No separarnos también de lo que hoy por hoy los jóvenes en cuanto a tecnología, a esta mundialización, a esta globalización tecnológica, tenemos que emigrar, ¿verdad? La verdad es de que no podemos quedarnos de brazos cruzados y esperar a que el mundo nos deje obsoletos totalmente, ¿verdad? Yo creo que también tenemos que ir migrando a esos apartados y más que todo para controlar también las cuestiones que puedan ir viendo los niños y adolescentes, ¿verdad? Porque en la red aparece de todo, en las diversas redes sociales, ¿verdad? Incluso hasta a veces personas adultas tienden a caer en información falsa, ¿verdad? Eso es otra cosa. Fíjense que, por ejemplo, está muy de moda lo de los ciberdelitos, ¿verdad? Que no sabemos quién está al otro lado de la pantalla, ¿verdad? También son cuestiones bien importantes que debemos de conocer. Muy bien. Ajá. Muy bien, compañeros. Bueno, hasta aquí llegamos con esta parte. No sé si alguien más tiene Algo que agregar, dice usted. algo que agregar, y si no, nos trasladamos a otra parte que tenemos que ver. Otra parte. Trasladémonos. Sí, tenemos que abordar lo referente a la ley de espectáculos públicos. Entonces, por eso les indiqué la semana anterior que en 2 fases íbamos a agarrar hoy la sesión, ¿verdad? Ujú. Vámonos por allá, Lick, vámonos. Bueno, entonces continuamos ustedes. No seas tan tímida, nena. Nada te va a pasar. Y ya. ¿Qué? Bueno, Javier como que anda enamorado usted. No, Ligue, no me hagas tu micrófono. Yo que iba a cantar después de vos. Bueno, aquí sí me interrumpan porque no lo voy a lograr ver. Entonces, si quieren aportar algo, por favor, me lo comentan. Habilitan el audio, por favor. Bueno, fíjense que tenemos que entrar a conocer la ley denominada Ley de Espectáculos Públicos. Yo creo que esta es importante para el ámbito de las ciencias de la comunicación, el conocer la ley referente a los espectáculos públicos. Bueno, fíjense que es una ley un poco antigua, ¿verdad? Que se crea a través del decreto número 574 del presidente de la República. Y para ver acá, vamos a ver la fecha. Fíjense que esto fue dado en el Palacio Nacional a los 29 días del mes de febrero de 1956. Entonces, vean cómo a partir del año 1956 se tiene lo que es esta ley denominada Ley de Espectáculos Públicos, ¿sí? De 1956 data esta ley. Bueno, los considerandos que se toman para crear esta ley, primero es que las leyes que estaban vigentes a 1956 sobre espectáculos públicos no reúnen las condiciones necesarias para el desarrollo del país, ni se amoldan a las condiciones actuales del mismo. Y ven cómo hasta la escritura está todavía al año 1956, porque hoy, por ejemplo, no usaríamos amoldan. Yo diría no se adecúan actualmente. Todo eso lo tenemos que ir dándonos cuenta. Y que es necesario propiciar su mejoramiento estético y moral en beneficio del pueblo. Siguiente considerando que se utilizó para crear la ley, que es conveniente normar las relaciones entre calidad del espectáculo y su correspondiente tributación fiscal, con el fin de incrementar los espectáculos de orden cultural y depurar
integrar en lo posible los recreativos. Vean la visión que se tenía para ese momento, año 1956. Incrementar los espectáculos de orden cultural y depurar en lo posible los recreativos. Yo creo que era una visión para ese año. Hoy por hoy, la visión, yo por ahí creo que ya ha cambiado. ¿No se ha cumplido, Rick? Y no se ha cumplido, por supuesto. Bueno, vamos a encontrar en el capítulo 1 el ámbito referente a las autoridades. Fíjense que se crea dentro de la Dirección General de Bellas Artes y de Extensión Cultural la Dirección de Espectáculos Públicos, la cual estará integrada por 2 puntos. Bueno, entonces, acá lo que hay que hacer es, en primer lugar, esta dirección, ¿verdad?, se crea dentro de la Dirección General de Bellas Artes. Bueno, dentro de la Dirección de Artes, que ya la vimos, ustedes van a encontrar que se va a encontrar la Dirección o Subdirección de Espectáculos Públicos. Bueno, misma que va a estar integrada por el director de espectáculos, el Consejo Técnico y Consultivo, los calificadores de espectáculos y los inspectores. Entonces, tenemos que contrastar el reglamento orgánico interno del Ministerio de Cultura con esta ley. Bueno, esa es la parte principal. Bueno, número 2. El Consejo Técnico y Consultivo, a su vez, estará integrado por el Director General de Bellas Artes, ¿verdad? El Director General de las Artes. Bueno. Además, el Director General de Espectáculos, el Director de Teatro y Danza, delegado del Consejo Universitario, delegado de la APG. ¿Qué significa APG? ¿Quién me ayuda? Asociación de Periodistas de Guatemala, ¿no? Gracias. Y el calificador o calificadores que sean necesarios. Bueno. ¿Asociación de qué dijo? Repítalo, por favor. Asociación de Periodistas de Guatemala. Bajo, pues. Muchas gracias. Por favor, ahí, compañeros, les encargo el respeto entre ustedes, porque si no, ¿qué vamos a otorgar en la calle, verdad? Yo creo que desde acá lo tenemos que cultivar. Por favor, llamada de atención a Javier. Muy bien. Artículo número 3, vean. Atribuciones de la Dirección de Espectáculos. Bueno, ¿cuáles son las atribuciones que les competen? Calificar y autorizar previamente toda clase de espectáculos públicos sin cuyos requisitos no podrán presentarse. Entonces, aquí está la pauta, ¿verdad? Que ellos son los encargados de calificar y autorizar previamente toda clase de espectáculos públicos. Acá es donde ustedes me mencionaban que en algún momento no dejaron presentarse alguna banda, ¿verdad? Entonces, alguna banda de rock. Es por ello que acá se les ha atribuido esa función a esta dirección de espectáculos, ¿verdad? En los departamentos, fíjense que se pedirá colaboración a los gobernadores asesorados por las autoridades de educación pública, que velarán por el cumplimiento de esta ley y suplirán las atribuciones de la dirección de espectáculos como delegados de la misma. Además, otra de las atribuciones, acá estamos viendo todas las, vean, es un espacio algo largo lo que debemos de abordar, pero importante. Dictaminar acerca de los espectáculos que deba autorizar, para lo cual tendrá en cuenta además de las calidades éticas y estéticas de los mismos, su buena presentación y el estado del material artístico que se exhibe, evitando en lo posible utilerías deterioradas o de mal aspecto, salvo en los casos en los que las necesidades mismas del espectáculo así lo requieran. Otra de las atribuciones, fíjense que es asesorar todo espectáculo, ya sea patrocinado por el Estado, por entidades privadas o de beneficencia. Siguiente, asesorarse de técnicos o artistas de reconocida capacidad para el mejor cumplimiento de sus atribuciones. Siguiente,
velar por la calidad artística, cultural, educativa y moral de todos los espectáculos públicos que se presenten en el país. Siguiente, dictaminar sobre la tributación, es decir, sobre el impuesto, y la exoneración que merezcan determinados espectáculos, de acuerdo con su calidad artística, educativa y cultural, y solicitar la ayuda necesaria a la Dirección General de Obras Públicas, Dirección General de Sanidad Pública y Policía Nacional, a efecto de que se cumplan los requisitos de la presente ley y los de otras vigentes que le sean conexos. Bueno, en este ámbito tenemos que aclarar, por ejemplo, que Policía Nacional se menciona. A partir del año 1997 se denominó Policía Nacional Civil. Es decir, esta ley la tenemos que traer a lo que hoy actualmente funciona y lo que no funciona, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esa parte. Artículo 4, vean, yo creo que por ahí, vamos a ver qué hora es ustedes, porque 9:09. 9:15 vamos a terminar, para darles su pequeño espacio ahí como siempre. Artículo 4. El director de espectáculos tendrá que ser artista de alta cultura o cultor de reconocidos méritos, ¿verdad? También se necesita que la persona encargada o director de espectáculos pues sea de reconocidos méritos, una persona de reconocimiento en este ámbito. Artículo 5. Vamos a avanzar aquí un poquito. El capítulo 1 vamos a ver. Artículo 5. El Consejo Técnico y Consultivo conocerá en los casos específicos de difícil solución para la aplicación de esta ley. Sus sesiones serán presididas por el Director General de Bellas Artes y de Extensión Cultural y sus fallos serán inapelables. Bueno, en lo que respecta al Consejo Técnico y Consultivo. Artículo 6. Los calificadores supervisarán todos los espectáculos públicos y a efecto aplicarán las normas fijadas en los incisos B y E del artículo 3. Artículo 7. Los inspectores de espectáculos estarán encargados de controlar diariamente y en cada función que se presente, número 1, que se cumplan los preceptos de esta ley y número 2, los ingresos por concepto de admisión. Al menos eso es lo que se debería de llevar a cabo, ¿verdad? Eso es lo que establece la ley. Artículo 8. Tanto los calificadores como los inspectores presentarán sus servicios en forma rotativa en los diversos espectáculos. Esto con el fin de que no por ahí les vayan a dar alguna dádiva y entonces ya ellos califiquen bien, ¿verdad? No pudiendo en consecuencia servir en forma exclusiva o fija a determinada empresa. Vean aquí la importancia. Artículo 9. Los miembros de la Dirección de Espectáculos, en su calidad de autoridades, así como los asesores que ésta nombre y los integrantes del Consejo Técnico, tendrán libre acceso a cualquier espectáculo público y contarán con la cooperación de las autoridades encargadas de guardar el orden, en cuanto se refiera a su cometido, teniendo las facultades irrestrictas para que se cumpla la ley. Bueno, yo creo que en este caso, acá lo más importante, voy a dejar acá ya de compartir, solo esa parte vamos a ver hoy. No quiero tampoco ofuscarlos de tanta información, ¿verdad? Es decir, aburrirlos. Yo creo que en este caso, pues, es una ley bastante antigua, ¿verdad? Que hay que extraer lo que hoy por hoy, pues, todavía se adecúa a este ámbito, ¿verdad? Y las instituciones que no han sido derogadas, ¿verdad? Yo creo que esto es bien importante. Entonces, vean que la Dirección de Espectáculos Públicos, pues actualmente va a estar a cargo también de lo que es el Ministerio de Cultura, ¿verdad? Entonces, yo creo que acá básicamente debemos de, como les comento, concatenar esta información que tenemos en esta ley de espectáculos públicos con el reglamento orgánico interno y con un reglamento que surgió en el 2015, ¿verdad? Para que podamos estar bien enterados acerca de cómo se manifiesta, ¿verdad? No sé si tengan alguna duda de lo que hemos hablado hoy hasta el momento. Yo creo que ya es el momento de darles el espacio, porque también acá
pues fíjense que la plataforma me manifiesta que ya no tengo carga, pero acá lo puedo conectar. Entonces, yo los escucho para ver si tienen alguna duda. Por favor, compañeros. Todo en orden, Lick. Muchas Por el gracias. momento no, Lick. Y de mi parte, excelente. Muy bien, compañeros. Fíjense que la próxima semana ya vamos a continuar aclarando un poquito más acerca de esta ley, ¿verdad? Hoy solo quería que tuviéramos un pequeño acercamiento. Yo creo que ya dándole lectura, por supuesto, yo voy a requerir que empiecen a dar lectura de esta ley. Vamos a aclarar algunas cuestiones, ¿verdad? ¿Por qué? Por ejemplo, la Dirección General de Bellas Artes, ¿verdad? Actualmente solo Dirección General de Arte, ¿verdad? Entonces, vamos a aclarar algunos pequeños puntos en esa parte, pero ya entrando al análisis de lleno de lo que será la siguiente sesión, ¿verdad? Entonces, yo creo que por ahí lo vamos a ir dejando hoy. La próxima semana arrancamos directamente con esta parte y también vamos a ver si nos da tiempo en referencia a lo que es la continuación de las diversas doctrinas y teorías que pueden estar en el ámbito internacional, ¿verdad? Que yo creo que sirven mucho, entonces tenemos que ir viendo cómo nos da el espacio para poder llevarlo a cabo de esa forma, ¿verdad? Entonces vemos legislación interna referente a esta parte de lo que va a regular cultura y también vemos las diversas teorías a nivel internacional y cómo se enfocan a nuestro contexto guatemalteco. Bueno, 8:15 minutos, como lo prometido es deuda, pues yo los dejo acá en este punto para que puedan ir a movilizarse, tomar algún cafecito, algún desayuno y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por la participación a todos, un fuerte abrazo. Nos vemos, Lick, el próximo Adiós, año. Lick. Gracias, Lick.